estudiantes, muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho, que estemos cumpliendo con los diferentes protocolos de seguridad que nos está indicando el ministerio, y esperando que pues esta situación se solucione muy pronto para que podamos pronto volver a encontrarnos en forma presencial. Esta guía pues es una guía de geometría. Vamos a repasar algunos conceptos básicos, como es el concepto de perímetro, el concepto de área y el teorema de Pitágoras en un triángulo específicamente. Entonces, la primera parte pues es una parte de motivación, es un juego que tenemos acá. Me dice: rellene el diagrama con cruces y círculos, de modo que en ninguna parte haya 4 cruces o 4 círculos seguidos. Esto aplica en horizontal, vertical y diagonal. Entonces, no podemos tener 4 círculos o 4 cruces seguidas. Es un diagrama de un cuadrado de 6 por 6. Voy a mostrarles uno que tengo por acá resuelto. Este es de 7 por 7. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vemos que en ninguna parte vemos 4 círculos o 4 cruces seguidas. Aquí vemos que lo máximo que hay es 3 círculos. Aquí lo mismo, 3 cruces seguidas, pero no hay 4 en ninguna parte. Aquí en esta otra también hay 3. Lo máximo que hay es 3. Hay de 3 o de 2. 2 cruces. Y lo mismo en diagonal. Veamos esta diagonal. Entonces vemos que hay 3 cruces, 2 cruces, pero no hay 4. Y lo mismo acá en esta otra diagonal. Vemos 2 círculos, 2 cruces, 3 cruces y 2 círculos, pero no hay 4 seguidas. Entonces eso mismo debemos aplicarlo en este diagrama, que es un poco más sencillo porque es de 6 por 6. Bueno, vamos a la parte de conceptualización. Entonces, el perímetro. Me están hablando del perímetro, que se refiere al contorno de una figura. Es la suma de los lados de una figura. Como estamos hablando de un triángulo, pues sería la suma de los 3 lados. Entonces tendríamos que la suma de este lado más este otro, la suma de los 3 lados, conformarían el perímetro. El área de un triángulo sería la base del triángulo multiplicada por la altura y dividida entre 2. El teorema de Pitágoras ya lo hemos desarrollado, ya lo hemos trabajado en varios temas. El teorema de Pitágoras se refiere al triángulo rectángulo. Es la forma de encontrar uno de los 3 lados en un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí vemos el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevada a la 2 es igual a la suma de los 2 catetos elevados a la 2. Entonces, vamos a pasar a la parte de ejercitación. Entonces me dice: el perímetro del triángulo que se muestra en la figura es igual a 12. Determinar el valor de cada lado del triángulo. Comprobar que el triángulo es rectángulo y encontrar el área del triángulo. Entonces, vamos a ver, en este caso me dan este triángulo, y cómo encontraría el valor de cada lado, teniendo en cuenta este dato que me están diciendo que el perímetro es 12. Entonces, la suma de estos 3 lados de 2x más 1, más 2x menos 1, más 2x es igual a 12. La eliminamos paréntesis normalmente y pues me queda esta expresión. Acá vamos a sumar 2x y 2x y 2x, los 3 son positivos, pues da 6x. 1 y menos 1 se eliminan porque tienen signos diferentes. 1 y menos 1 pues daría 0. Entonces tendríamos que 6x es igual a 12. El 6 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Quedaría 12 dividido entre 6 da 2. Significa que el valor de la x, que la tenemos expresada en estos lados del triángulo, sería 2. Entonces vamos a ver cuánto valen los lados del triángulo. Tenemos el primer lado, que es 2x más 1. Entonces la x vale 2. Entonces la reemplazo por 2. 2 por 2, 4, más 1 da 5. 2x menos 1, entonces 2 por 2, 4, menos 1 da 3. Sería este otro lado. Y este otro lado sería 2 por 2, 4. Y tendríamos entonces que los lados del triángulo, este lado sería 5,
este lado sería 4 y este otro lado sería 3. Comprobar si el triángulo es rectángulo. Si es rectángulo es porque tiene un ángulo de 90 grados. Parece ser que este fuera el ángulo de 90 grados. Pero ¿cómo lo puedo comprobar? Con el teorema de Pitágoras. Si es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos que la hipotenusa a la 2, que sería siempre el lado más grande de los tres, es igual a la suma de los dos lados o catetos a la 2. 5 a la 2, que sería el lado más grande o este lado, es igual a 3 a la 2, que sería este cateto, más 4 a la 2, que sería este otro cateto. Entonces, 5 a la 2 es 25, porque 5 por 5 da 25, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16, 9 más 16 da 25. Vemos que la igualdad se cumple, por tanto se cumplió el teorema de Pitágoras, y como se cumplió el teorema de Pitágoras, podemos decir que el triángulo es rectángulo. Me piden encontrar el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2. En un triángulo rectángulo, pues es muy sencillo, porque en un triángulo rectángulo la base y la altura son los mismos catetos. Esta sería la base, esta sería la altura. Eso sucede en los triángulos rectángulos. Entonces quedaría 4 por 3 da 12, dividido entre 2 da 6. Bueno, vamos a pasar a la competencia o al desarrollo del primer problema. Entonces me dan un triángulo muy similar al que ya tenemos. Me dice que el perímetro es 90 y que determine el lado más corto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar los tres lados, 2x menos 7 más 3x más 3 más 4x menos 5 igual a 90. Despejar el valor de la x y encontrar después, reemplazar ese valor de x en cada uno de los tres triángulos, de los tres lados del triángulo, y determinar cuál de los tres lados es el más corto. Comprobar si el triángulo es rectángulo, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y miramos si se cumple, pues es un triángulo rectángulo. Y determinar el área del triángulo sería la base por la altura sobre 2. Si el triángulo es rectángulo, la base sería este lado, porque sería el lado, al voltear el triángulo, este sería el lado donde estaría sentado el triángulo. Y esta sería la altura, entonces sería multiplicar este lado por este lado y dividirlo entre 2. Bueno, venimos a unos resultados o evidencias que son unos problemas de aplicación ya tipo ICFES. Por ejemplo, me dice el primero, si el triángulo ABC y el triángulo CDE son rectángulos y congruentes. ¿Qué significa que sean rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados? Vemos acá el cuadradito. Congruentes, que la medida de sus lados son iguales. AB es igual a 8, entonces este pedacito vale 8. BC es igual a 6, entonces este otro segmento, este otro cateto valdría 6. ¿Cuánto mide AE? Entonces AE. Para eso tengo que encontrar AC. ¿Cómo lo puedo encontrar? Por medio del teorema de Pitágoras, porque este lado ya lo conozco que es 8 y este lado ya lo conozco que es 6. Así encuentro AC. Y CE, pues vale lo mismo porque los triángulos son congruentes. Entonces simplemente sumo este lado más este lado y eso sería el valor del lado AE o del segmento AE en estos dos triángulos congruentes. Y señalo la respuesta acá. Pero no es solamente señalar la respuesta, en cada problema deben justificar y desarrollar el ejercicio para que sea válido. Tenemos este otro problema, si el triángulo ABC es rectángulo, ABC, este ABC, es decir que tiene un ángulo de 90 grados, y el triángulo BCD es equilátero, significa que los tres lados son iguales, y AB es 4, este lado es 4, el perímetro de BCD es 9, BCD, o sea, el triángulo equilátero tiene perímetro 9. ¿Qué significa eso? Que como los tres lados son iguales porque el triángulo es equilátero, cada lado, ¿cuánto valdría? Si todo el perímetro vale 9. Y me están preguntando el perímetro del triángulo ABC. Entonces, aplicando esta propiedad de perímetro encuentro este lado, porque el triángulo es equilátero. Ya tengo este cateto y este cateto. Tendría que encontrar acá la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras y después sumar estos tres lados, este que estoy señalando, más este otro, más este otro. La suma de los tres sería el perímetro del triángulo ABC.
Bueno, tenemos este último problema en el cual me hablan de que AC es igual a BC. Es decir, tenemos un triángulo isósceles porque tiene sus dos lados iguales. Me están diciendo que el perímetro del triángulo ABC, ¿cuál será? Entonces, me dan este segmento que es DB, me dicen que vale 6, y esta altura del triángulo que es 8. Entonces debo encontrar la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras porque este triángulo es rectángulo, vemos acá el cuadrado. Al encontrar la hipotenusa estoy encontrando este segmento que sería BC y este lado AC mide lo mismo, entonces sumo este más este y este segmento AB sería 12 porque tenemos que la mitad mide 6, esta otra mitad sería 6 también, entonces 6 más 6 da 12 más lo que me dan estos dos lados y ese sería el perímetro del triángulo. Bueno, jóvenes, como se dieron cuenta, pues esta guía es bastante sencilla. Vamos a tratar de trabajar una guía un poco pesada, o bueno, pesada no, de bastante conceptualización, como fue la guía pasada, y otra guía, y la siguiente semana una guía un poco más sencilla, como en este caso vemos esto. Tenemos que repasar algunos conceptos de geometría, por eso estamos desarrollando este tema. Jóvenes, espero que se encuentren muy bien y un saludo. Cualquier cosa, pues a la orden, bien sea en mi WhatsApp o por medio de la plataforma.